Hola de nuevo chicos, con este vídeo de equilibrio químico vamos a inaugurar una nueva sección de vídeos en los que vamos a utilizar la constante de equilibrio para determinar la composición de una mezcla cuando ésta haya alcanzado la situación de equilibrio. Para ello, en los enunciados siempre tendremos que ver información sobre la cantidad de materia que haya al inicio del problema, antes de que los distintos componentes del equilibrio reaccionen entre sí hasta alcanzar esta situación de equilibrio y, como no, datos de los valores de las constantes de equilibrio. En nuestro problema nos comenta que en un recipiente de 3 litros introducimos en un primer momento 5 moles de pentacloruro de fósforo y elevamos la temperatura a 490 grados centígrados. A esa temperatura se establece el equilibrio que nos comenta a continuación, en el que un mol de pentacloruro de fósforo en estado gaseoso va a descomponerse estableciendo un equilibrio con el tricloruro de fósforo y el cloro, ambos también en estado gaseoso, por tanto vamos a tener un equilibrio homogéneo. Y nos comenta que para esta temperatura la constante de equilibrio, K sub C, en función de las concentraciones molares, a esa temperatura tiene un valor de 45,45, un valor bastante grande, por tanto, esta reacción está bastante desplazada hacia la formación de producto. Y nos pide con estos datos que determinemos la composición de la mezcla en el equilibrio y la presión total alcanzada. Por tanto, con ese volumen de 3 litros a esa temperatura de 200-490 grados centígrados, con unos moles iniciales de pentacloruro de fósforo de 5 moles, tenemos que determinar, a partir del valor de la constante de equilibrio, la composición de la mezcla. Y lo vamos a hacer ayudándonos de una tabla en la que vamos a plasmar, en cuanto a la cantidad de materia, la situación inicial, la situación de equilibrio y cómo pasamos de esa situación inicial a el equilibrio. Para ello, en nuestra cabecera de esta tabla vamos a escribir la reacción que establece el equilibrio. Vamos a escribir 3 filas en las que en la primera fila vamos a plasmar la situación inicial, en la segunda fila vamos a plasmar la situación de la reacción, vamos a plasmar los moles que entran en juego en la transformación de reactivos a productos o de productos a reactivos y en la última fila vamos a ver esa situación de equilibrio. En esta tabla podemos trabajar con el número de moles y con las concentraciones o con las presiones parciales, ya que las tres magnitudes están expresando la cantidad de materia y las tres son proporcionales al número de moles. Podríamos pensar en trabajar en concentraciones, ya que la constante de equilibrio K sub C se expresa a través de las concentraciones molares de cada uno de los componentes del equilibrio, pero nosotros vamos a trabajar con el número de moles porque, como veremos, cuando nos pongamos a determinar la presión total en el sistema, el haber trabajado con moles nos va a resultar bastante útil. Pero, como ya veremos, en función de cuáles sean los datos que me den en el enunciado y qué es lo que tenga que determinar con estos datos, vamos a emplear el número de moles, otras veces la concentración o incluso la presión parcial, que como ya hemos dicho, entre sí son las tres equivalentes. Lo mismo me va a dar trabajar con moles, concentración o con presión en esta tabla que estamos construyendo. Empezamos. En la situación inicial nos comentan que únicamente tenemos 5 moles del pentacloruro de fósforo. Por tanto, aquí pondremos esos 5 moles y no tenemos en un principio nada del tricloruro y nada del cloro. Poco a poco, una determinada cantidad del pentacloruro de fósforo se va a ir descomponiendo para formar el tricloruro de fósforo y el cloro. Por tanto, un número de moles X va a desaparecer para formar otro número X de moles del tricloruro y X moles de cloro.
guardando esas proporciones estequiométricas, ya que por cada mol de pentacloruro que desaparece, aparece un mol de tricloruro y un mol de cloro. Nosotros, cuando trabajemos con esta fila, tenemos que tener presente que todos los moles que aparezcan o desaparezcan han de guardar esas proporciones estequiométricas. Así, imaginando que yo tenga una reacción, por ejemplo, de este tipo, en esta fila siempre tendré que escribir. Para los reactivos, si el equilibrio transcurre de tal manera que los reactivos están interaccionando para formar los productos, lo que desaparece llevará asociado un signo negativo y lo que aparece llevará asociado un signo positivo. Por tanto, en esta en concreto, tendría para esa fila en la que estoy plasmando los moles que entran en la reacción, tendré que desaparecen 2x, desaparecen 3x y aparecen 4x, donde hemos utilizado efectivamente los propios coeficientes estequiométricos acompañando a el número de moles que todavía no sabemos que están entrando en esa transformación. Por tanto, si seguimos esta manera de proceder, nunca tendremos problema a la hora de completar esta fila de la reacción. En el equilibrio, simplemente vamos a tener lo que teníamos inicialmente más o menos lo que haya aparecido o desaparecido. Por tanto, para el pentacloruro de fósforo yo tendré que en el equilibrio hay 5 menos x moles. Para el tricloruro x y para el cloro x. Siendo esta última fila la fila que mayor interés va a tener a la hora de resolver este problema. En esta fila tengo en función de x la composición de la mezcla en el equilibrio y por tanto con esta fila yo podré expresar la constante de equilibrio en función de x. La constante de equilibrio es igual a el productorio de las concentraciones de los productos, por tanto la concentración de cloro por la concentración del tricloruro de fósforo elevados a 1 por ser sus coeficientes estequiométricos entre la concentración del pentacloruro de fósforo. Si nosotros sustituimos estas concentraciones por el número de moles entre el volumen que me dan, tendré para el cloro x partido 3 elevado a 1, para el tricloruro x partido 3 entre 5 menos x entre 3. Este 3 se me va con este 3 y finalmente me queda que K sub C, ya sustituyendo por su valor, 45,45 es igual, operando aquí, a x al cuadrado entre 3 por 5 menos x. Si vemos aquí, solamente tenemos una ecuación de segundo grado que, por tanto, al resolver, tendremos dos soluciones. La primera de ellas es 4,829 y la otra es menos 141,18 moles. Entre las dos soluciones que tengamos tendremos que ver cuál de ellas tiene sentido químico y cuál no. En este caso, la solución negativa, lógicamente, no va a tener ningún sentido químico, ya que esta reacción está transcurriendo desde los reactivos hacia los productos, tal y como la tenemos escrita, y por tanto aquí va a desaparecer y si X fuera ese negativo, aquí aparecería, por tanto, bueno, no tiene ningún sentido químico, aparte de que X nos comentaría, en caso de ser positivo, nos estaría informando de que se está descomponiendo más moles de los que ya tengo y por tanto de ninguna manera podría ser esta solución válida. Sin embargo, esta primera tiene todo el sentido químico posible, ya que X es menor que 5, solución única válida. Por tanto, con este valor nosotros ya podemos ver cuál es la composición en el equilibrio, que es lo que me pedían en el problema. Los moles de tricloruro de fósforo van a ser iguales a los moles de cloro, igual a 4,829 moles. Y los moles de pentacloruro de fósforo será igual a 5 menos 4,829 igual a 0,171 moles.
Aparte, nos piden determinar la presión total en el equilibrio. Para ello, como hemos comentado al principio, va a ser muy útil conocer el número de moles totales que tenga yo en el equilibrio. Si sumamos aquí, el número de moles totales en el equilibrio es igual a 5 menos x más x y más x. Por tanto, en total, 5 más x. Como nosotros ya tenemos el valor de la x, los moles totales van a ser igual a 5 más 4,829, 9,829 moles totales en el equilibrio. Y sustituyendo en la ley de los gases ideales, tendremos que la presión total en el equilibrio es igual a los moles totales en el equilibrio partido el volumen del recipiente por la constante de los gases ideales y por la temperatura. Como nosotros tenemos todos los datos, resulta que la presión total en el equilibrio es igual a los moles totales, que hemos calculado que van a ser 9,829 entre el volumen del recipiente, que son 3 litros, por la constante de los gases ideales, que como me piden la presión en atmósfera y el volumen que yo tengo está expresado en litros, tengo que utilizar la constante 0,082 atmósfera al litro partido mol Kelvin, recordando esas unidades de la constante, por la temperatura que tengo que expresar en Kelvin. Por tanto, serán 490 más 273 Kelvin. Operando todo esto, tenemos que finalmente la presión total en el equilibrio es de 204,99 atmósferas, terminando de determinar todo lo que me pedían en el problema. Nos vemos en breve en los próximos vídeos. Hasta ahora, chicos.